compartirles pantalla. Porque me sigue marcando ese error. Ahí está, ahora sí ya me dejo. Ok, bien. Bueno, la última sesión estuvimos viendo lo que era la parte de la obtención del modelo matemático. Retomando, hicimos la obtención de los parámetros de Denavit y Hartenberg, en donde evaluábamos lo que era la parte de la distancia del eslabón, el descentramiento, el ángulo de la articulación y el ángulo de desviación del eslabón, ¿no? Cada uno de estos parámetros iban a definir los 4 movimientos independientes que teníamos que hacer, para hacer que coincidan tanto en posición y orientación los sistemas de coordenadas, tanto uno móvil con respecto a un fijo, y teniendo estos 4 movimientos, íbamos a obtener lo que se conoce como la matriz generalizada de Denavit y Hartenberg. Esta matriz que incluye estos 4 parámetros, y les hacía ahí hincapié que si esos valores los evaluábamos directamente todos, absolutamente todos, en esta matriz, íbamos a obtener una matriz de orientación y de posición, como lo habíamos hecho de forma, que lo obtuvimos de forma por inspección, ¿sí? De forma visual, como lo podemos tener aquí, ¿sí? Para cada una de las articulaciones. Sin embargo, la intención de tener de esta matriz generalizada de Denavit y Hartenberg es que a la hora de analizar cada una de las articulaciones y después por medio de la regla de la concatenación, pudiéramos obtener una ecuación general que pudiera representar de la articulación, en este caso del manipulador de 5 grados de libertad, del sistema 5 hasta el 0, y que iba a estar definida por este conjunto de ecuaciones, ¿no? Que esto lo íbamos a obtener al sustituir únicamente los valores constantes del manipulador y dejar expresado las variables en cada uno de ellos, en cada articulación. En este caso, como es un manipulador de 5 grados de libertad de revolución, todas las articulaciones, pues todas las variables iban a ser los ángulos teta, de teta 1 hasta teta 5, mientras que las constantes iban a ser todas las distancias A, las distancias D y los ángulos alfa, ¿no? Esos eran los que íbamos a evaluar numéricamente y se iba a dejar expresado en función de las variables, ¿no? Este modelo, esta ecuación, nos iba a permitir posteriormente tener una relación del manipulador para cualquier combinación de valores angulares, como lo vimos también en algunos ejemplos rápidos, ¿sí? En donde aquí indicábamos que a esta ecuación que ya habíamos obtenido, se les iban sustituyendo los valores de los ángulos teta 1, teta 2, teta 4 y teta 5, e iba a ir resultando en posiciones específicas, ¿no? Esa es la intención del modelo matemático, para poder tener de forma inmediata la posición y la orientación que guardaría este manipulador. Aquí conviene hacer varias pruebas una vez que obtenemos este modelo, con valores diferentes. De hecho, ahorita, bueno, lo que nosotros hicimos fue analizar valores que sean fáciles de observar para comprobar la orientación, el resultado de la orientación, y por ende también el de la posición, ¿sí? Y corroborar que la matriz general, el modelo matemático del manipulador, pues se obtuvo de forma correcta, ¿no? Sin embargo, es oportuno poder hacer el análisis de más posiciones para determinar o para poder identificar lo que es el espacio de trabajo o el alcance del manipulador, ya que cuando estamos hablando de la cinemática inversa, lo que se va a pretender es encontrar, por ejemplo, voy a tratar de dibujar aquí, vamos a suponer que fuese así. Tratar de encontrar, por ejemplo, un punto
dentro del espacio de trabajo, supongamos que estamos hablando del giro en la base del manipulador, en el que cumpla con estos valores. Por ejemplo, si yo quiero obtener un punto aquí en este espacio, con la cinemática inversa, lo que tendríamos que encontrar es los valores de las articulaciones del manipulador que nos van a permitir cumplir con ese punto, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar, pues van a ser esta combinación de valores que están aquí para satisfacer la posición esta deseada, la posición y orientación. Entonces, sin embargo, si nosotros solicitamos un punto que esté fuera del espacio de trabajo, pues obviamente en la cinemática inversa no la vamos a poder resolver. O lo que les comentaba, en algunos casos vamos a tener que podamos estar pidiendo, ahorita lo vamos en el ejemplo siguiente, una posición que sí está dentro del espacio de trabajo, pero que tal vez la orientación del efector final, ¿sí? Con la orientación que nosotros estamos solicitando en ese punto no pueda cumplirse por los grados de libertad que tiene el manipulador. Tal vez esta posición no puede ser cumplida en coordenadas, en el espacio cartesiano, pero no en la orientación. Es decir, tal vez la orientación que nosotros vamos a obtener en ese punto sería esta que está aquí arriba, ¿no? Entonces, a la hora de estar solicitando ese punto con esta orientación, por las características mismas del manipulador, no puede cumplirlas con esa orientación y no vamos a poder resolver la cinemática inversa. Entonces, el hecho de estar dándole valores a esta cinemática directa nos va a permitir encontrar el espacio de trabajo y además también identificar la posibilidad de las orientaciones que puede alcanzar este manipulador, ¿no? Entonces fue lo que se realizó, empezar a hacer pruebas con algunos ángulos, ver la orientación que nos arrojaba, las posiciones, y de igual forma ir corroborando que el modelo matemático se haya obtenido de la forma correcta. Bueno, en este caso, aquí lo que les decía, vamos a ver, este ejemplo es un robot cilíndrico de 3 grados de libertad, que es híbrido porque tiene dos articulaciones, o los dos tipos de articulaciones, que es el de revolución, como podemos ver aquí abajo, ¿sí? Tenemos de revolución, tenemos los prismáticos, el D2 y D3, ¿no? En este caso, como su nombre lo dice, pues nos va a desarrollar un volumen de trabajo muy parecido a lo de un cilindro hueco, ¿sí? Y hay que ver, dependiendo de la longitud de cada uno de los eslabones, pues será el alcance, el espacio de trabajo de este manipulador. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pues para empezar hay que obtener los parámetros de Denavit y Hartenberg. Entonces, hay que retomar, hay que obtener aquí de estos parámetros lo que va a ser la articulación, ¿sí? Que este número de articulación, pues lo que vamos a encontrar era teta, alfa, A y D, ¿no? Y este manipulador pues solo cuenta con 3 articulaciones, 1, 2 y 3. Vamos a retomar. Entonces, la primera variable, el primer parámetro, teta, recuerden, dice que era el ángulo formado entre los ejes X0, en este caso, la primera articulación, y X1 girando alrededor del eje Z0. ¿Qué ángulo existe entre estos dos ejes? Entre X1 y X0. ¿Cero? En este caso es 0, están alineados, gracias, Muriel. Y vamos a ver que va a estar cambiando de acuerdo a como tenemos aquí nuestro esquema ya asignado. Hay veces que nosotros vamos a tener el esquema ya asignado a la topología con la identificación de los giros o el desplazamiento de las variables. O pues en otros casos pues tenemos que asignar los sistemas de coordenadas y hay que tener en cuenta el giro positivo o el desplazamiento positivo, ¿no? Entonces aquí en este caso es 0 grados, pero bueno, le voy a poner de una vez aquí adelantito un asterisco indicándole que este va a ser mi variable, ¿no? Este va a estar cambiando. En el siguiente tendríamos el otro teta, sería de X1 a X2 girando con respecto a Z1, pues vemos que coinciden también, por lo tanto este ángulo también va a ser 0.
Sin embargo, este no va a cambiar, ese se va a mantener ahí porque esa siguiente articulación es prismática. Lo que va a generar va a ser un desplazamiento y no un giro. Entonces, este valor se va a mantener constante. Y de igual forma, la articulación 3, vemos que coincide en X2 y X3 y no se va a permitir generar un giro. Entonces, vamos a tener igual 0 y no va a ser la variable, ¿no? Alfa. Alfa dice que es el ángulo formado entre el eje Z0 y el eje Z1, girando con respecto al eje que coincide con X1, ¿no? En este caso es el mismo que coincide con X0. Y para hacerlos coincidir, pues no necesitamos girar con respecto a ese eje, ya que los dos están alineados hacia la parte de arriba y son paralelos, ¿no? Entonces el ángulo que existe entre ellos es 0 grados, ¿no? Vamos a la articulación 2, lo que sería el alfa 2, tenemos Z1 y Z2, aquí sí hay un ángulo, ¿no? Entonces, dice que es el ángulo que se forma de Z1 hacia Z2, girando con el eje, con respecto al eje que coincide con X2. Entonces, si yo muevo el sistema que está acá abajo y quiero alinear este Z1 con este Z2, girando con respecto a este eje, tendría que girar un ángulo de ¿cuánto? 90. De 90. 90. Pero hay que tener cuidado con el signo. Debe ser de menos 90 grados. Recuerden la parte de la regla de la mano derecha, lo que les comentaba, tratar de, cuando vamos a hacer giros, que el pulgar sea el eje que va a funcionar como pivote y ver si el movimiento hace que se cubra el movimiento de los dedos, es un giro positivo, y si lo hacemos en sentido contrario, pues es un giro negativo, ¿no? Lo que les decía ahí, si sentimos que se nos tuerce la mano, es porque pues estamos del lado contrario, es signo negativo del giro. Y el último, vemos, Z2 hacia Z3 están alineados, van los dos hacia el lado derecho, el ángulo que existe entre ellos es 0 grados. Bien, ahora, la distancia A, decía, la distancia A es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas iésimo, en este caso de la primera articulación sería del sistema 1, del origen, hasta la intersección del eje X y con el eje ZI-1 o Z0. Y se interceptan aquí en el mismo origen del sistema 1. Entonces la distancia que existe entre su origen y la intersección, pues va a ser 0, ¿no? Ahora, para la articulación 2, veamos, lo mismo, hacemos el mismo análisis, tenemos el origen del sistema 2 con la intersección de X2 con Z1. Y si nos damos cuenta, también se interceptan en el mismo punto que coincide con el origen del sistema 2. Por lo tanto, la distancia entre ellos va a ser 0. Y veamos, tenemos el origen del sistema 3 con la intersección del eje X3 y Z2. A la hora de analizarlos, pues vemos que se interceptan en el mismo punto del origen y por lo tanto la distancia aquí será 2. No, para aquí, para D, veamos qué nos dice D. Es igual analizar la intersección de estos dos ejes de X1 y Z0, pero ahora la distancia va a ser la que se forma entre el origen del sistema I-1 hasta esa intersección. Ahora estoy cambiando la perspectiva y este origen hasta esta intersección, ahora sí va a haber una distancia. Esta distancia, bueno, aquí parece que el esquema no aparece, pero debe de ser D1, pero va a ser una constante, porque vean que el ángulo θ1 es el que va a estar cambiando, por lo tanto, alfa, A y D son constantes y son las que vamos a evaluar en las matrices. En cambio, aquí en la articulación 2, veamos, tenemos distancia desde el origen del sistema 2 hasta la intersección de X2 con Z1. Se intersectan aquí en el origen del sistema 2, pero la distancia desde este origen hasta esta intersección va a ser de 2. De 2. Y además esta de 2
pues va a estar cambiando por la naturaleza de la articulación. Este elemento se va a estar desplazando a lo largo de este eje Z con una articulación prismática. Y en la articulación 3 tenemos que la distancia de igual forma será del origen del sistema 2 hasta la intersección de X3 con Z2, y esa intersección se da en el origen del sistema 3. La distancia que hay entre ellos pues va a ser de 3, y de igual forma vamos a tener que este va a ser una variable. Va a estar cambiando por la articulación, por el tipo de articulación que estamos viendo que se está aplicando en el manipulador. Bien, entonces, ya que tenemos esta matriz, lo que sigue es sustituir esta en la matriz generalizada de Denavit y Hartenberg. Déjenme tratarla de poner aquí para que la tengamos a la mano, a ver si nos alcanza el espacio, si no ahorita la borramos. Y recuerden que cada una de estas matrices, la matriz generalizada es del sistema I, con respecto al sistema I, hacia el sistema I-1. Entonces aquí va a estar determinada por lo que iba a ser el coseno de I. Voy a tratar de ponerlo ahí, ¿no? Coseno de teta I o coseno de I. ¿Sí? Acá abajo íbamos a tener el seno de I o seno de 1, por ejemplo. Este iba a ser 0 y este iba a ser 0, ¿no? En el siguiente íbamos a tener lo que era seno menos el seno de I por, bueno, pero este es de teta, ¿no? Y vamos a tener acá lo que era el coseno de alfa. Voy a ponerle A minúscula. ¿Sale? Acá abajo tenemos el coseno iésimo de la articulación por el mismo coseno de alfa. Aquí vamos a tener el seno de alfa. De este lado teníamos el coseno de alfa. Este nos daba 0. 0. Nos va a dar 1. Esto lo alineamos. Aquí, de este lado vamos a tener igual el seno de I. Y solo que aquí va a ser el seno de alfa. Acá abajo va a ser menos coseno de I por el seno de alfa. Y las distancias vamos a tener que es la variable A por el coseno iésimo. Y aquí va a ser la variable A por el seno iésimo. Y esta va a ser D iésima. Ups, perdón. D iésima. Esta sería nuestra matriz generalizada de Denavit y Hartenberg, ¿vale? A ver, nada más déjeme corroborar el signo. Me parece que tengo ahí mi duda. A ver si no me equivoqué. Voy a checarlo rápido. Acá está. Ah, estamos bien, sí. Menos seno, menos coseno. Está bien, son cruzados. Ok, entonces utilizando esta, pues ya obtenemos lo que va a ser cada una de las matrices, ¿no? Entonces vamos a obtener ahorita la matriz 1. Voy a ponerla, voy a ponerla aquí. Entonces, de acuerdo a esto, lo que vamos a hacer es sustituir todos los valores que son constantes y dejar expresados en función de la variable los elementos de esta matriz, ¿no? En este caso sería la matriz de la articulación 1, que va desde el elemento 1 al 0, y entonces vamos a evaluar esta primera fila. Entonces tenemos que teta vale 0, pero como es la variable, lo vamos a dejar expresado en función de su nomenclatura. Entonces, esta matriz va a considerar que vamos a tener coseno de teta 1. Acá abajo vamos a tener seno de teta 1. Le ponemos aquí pues el 0. 0. Acá en este vamos a tener que es el seno iésimo. Seno de la articulación 1 sería seno de 1, pero vamos a ver cómo se comporta el alfa. Coseno de alfa, alfa vale 0, por lo tanto coseno de 0 es 1. Entonces aquí sí podemos dejar expresado en términos de la variable
que va a ser teta 1. Entonces vamos a tener seno de 1. Y acá abajo vamos a tener coseno de 1. ¿Sí? Seno de alfa. Alfa vale 0. El seno de 0 es 0. Entonces aquí los ponemos de una vez. Y en este vamos a tener el seno de seno y décimo. En este caso la articulación, la variable es teta 1. Sería seno de 1, pero alfa vale 0 y el seno de 0 va a ser 0. Por lo tanto, pues de una vez se evalúa aquí, que no va a afectar a la variable, no importando el valor que tenga, como alfa es 0, su seno va a ser 0. Y aquí en el coseno de alfa, pues tenemos que es 1. Coseno de 0 es 1, este es 0. Y entonces ahora las distancias. Dice que es el valor A, pero vean, aquí en nuestras matrices, estos dos primeros elementos van a ser 0 porque todos los valores de la distancia A nos dieron 0. Entonces aquí va a ser 0, 0. No importa que esté involucrada, digamos, ahí el valor de teta 1, el coseno de teta 1, el seno de teta 1, ya que el valor en la distancia A va a ser 0. Ok, y en D sí lo vamos a considerar, ya que D sí tiene aquí un valor que es D1, pero este es constante, ¿no? Entonces, este pudo haber sido 10 centímetros, 15, etc. Ahí está. Entonces, esta sería la primera matriz. Vamos a ver entonces qué pasaría con la segunda. Es la ventaja, digamos, de los híbridos. Vamos a ver que se va a ir simplificando las matrices, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, con respecto a la segunda, pues vamos a tener la segunda variable. Aquí la variable es de 2, por lo tanto, todos los demás elementos, que va a ser teta 1, perdón, teta 2, alfa 2 y A2, se van a evaluar numéricamente y vamos a dejar expresada esta ecuación, esta matriz en función de solo de D2. Bien, entonces aquí en el primer componente dice que es coseno de teta 2, pero coseno de teta 2 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces aquí va a valer 1, el seno de 0 va a valer 0, 0 y 0. En la siguiente columna, veamos aquí tendremos que hacer la combinación de ambas evaluaciones y dice que es el coseno de alfa. Alfa vale 0. Perdón, alfa vale menos 90. El coseno de menos 90 es 0. Entonces, estos dos, por lo que el valor que obtengamos de este teta, que es 0, pues todo se va a hacer 0, estos dos, ¿no? Entonces, aquí le ponemos 0 y 0. Sin embargo, aquí vamos a tener que el seno de alfa, en este caso es menos 90, entonces el seno de menos 90 va a ser menos 1. Si voy bien, si me equivoco, ahí me dicen, ¿eh? Pero parece que no me he equivocado hasta ahorita. En la tercera columna, vemos que ahora está involucrado lo que es el seno de alfa. Y volvemos a analizar. Seno de alfa, el seno de 90, de menos 90, es menos 1. Entonces vamos a obtener estos valores, pero con un signo negativo. Y ahora analizamos el seno de teta 2. Teta 2 vale 0. El seno de 0 es 0. Entonces este componente se hace 0. Y el de abajo, este sí va a tener un valor que dice que es coseno de 0 es 1. Y este menos con el menos que nos dio del seno nos da positivo. Entonces aquí nos daría 1. Este coseno de 0 de alfa, perdón, es en alfa 2 es 90 grados, menos 90. Entonces coseno de menos 90 es 0. Y este es el 0 del componente. Distancias, como les decía, aunque tengamos ahí valores de teta, pues tenemos que A vale 0. Entonces aquí va a ser 0, 0. Y aquí va a ser D2, aunque este sí es el que va a estar cambiando, ¿no? A la hora de estar sustituyendo los valores que nosotros propongamos dentro del modelo final, pues estos son los que vamos a estar cambiando. ¿Ok? Esta sería entonces A, lo voy a poner aquí, sería de la articulación de 1 a 0.
esta, voy a poner aquí arriba para que no nos estorbe a la hora de analizar ahorita, sería de 2 a 1, y aquí ahorita vamos a obtener la de 3 a 2. Ok, entonces, de igual forma, y si se dan cuenta, pues bueno, va a ser muy similar a esta. Lo que va a cambiar en este caso, vemos que cambia el alfa. Entonces se van a invertir ahí la posición de estos dos, van a cambiar, ¿no? Entonces vamos a analizarlo. Entonces el primer elemento dice que es coseno de teta. En este caso es coseno de 3. Teta 3 vale 0. Coseno de 0 es 1. Este vale 0 por ser el seno. 0 y 0. Siguiente columna. Ahora alfa vale 0. Entonces estas sí ya se van a habilitar. Tenemos que coseno de 0 es 1. Entonces ahora necesitamos analizar estas dos. Y alfa vale 0. Seno de 0 es 0. Entonces este elemento va a ser 0. Y el de abajo, ahora sí tenemos que coseno de 0 es 1. Y coseno de alfa también es 1. Aquí nos queda un 1. El seno de alfa por ser 0. El seno de 0 es 0. Y así tenemos. En la tercera columna, pues esto es ya de entrada al ser alfa 0. Estos dos valores se van a hacer ceros, ¿no? Y lo que nos va a quedar es este, en donde tenemos el coseno de alfa. El coseno de 0 es 0. Ay, perdón, 1. El coseno de 0 es 1. Y vean, nos da la identidad aquí a la hora de evaluar. Como no está involucrada ninguna variable de teta que esté cambiando, pues obviamente la orientación entre estos sistemas no va a cambiar. Solo lo que va a cambiar es el desplazamiento entre ellos o la distancia, que es lo que vamos a ver aquí. Pero además, si nos podemos percatar, aquí dice que tenemos la matriz identidad. Quiere decir que los ejes X, Y y Z coinciden en ambos sistemas y podemos verlo aquí por observación, por inspección, que se cumple ese parámetro, ¿no? Decíamos en estos A vale 0, por lo tanto, entonces inmediatamente lo vamos a tener como 0. Y el último valor, pues va a ser de 3, que va a ser la variable, ¿no? Esta sería la matriz que vamos a obtener entre ellos. Entonces, ahora lo que hay que obtener es el parámetro, la ecuación final, y lo único que tenemos que hacer es pues la multiplicación de estas matrices, ¿no? Entonces, Entonces ya aquí sea que nada más tenemos que hacer bueno, como que solo serviría hacer eso de la matriz de arriba con los rotacionales, los prismáticos siempre van a ser como los pasados, la matriz, ¿cuál matriz de arriba? con la matriz de la primera con la que, ¿Esta? ajá, con esa solo como que convendría hacerlo con los rotacionales, porque los prismáticos, pues como solo se mueven lineales, es como los pasados, o sea, nada más es ver con qué ejes coinciden. No, no tanto así. Bueno, digamos, podría ser una estrategia para sacarlo de forma rápida, así como lo hicimos ahorita aquí, ver cómo coinciden y encontrarlo aquí. Pero digo, bueno, no hay que confiarnos, lo podemos aquí analizar, pero técnicamente como vamos a evaluar todo esto, estos componentes que están aquí, y se van a mantener constantes, por ejemplo, en estos dos, alfa y teta, pues esta orientación, en los valores que vamos a obtener aquí, pues prácticamente los podríamos sacar por observación, como en este caso del sistema 2 con respecto al 1. Aquí nos dice que coincide X, veamos, pues sí, dice que coincide X. Aquí dice que el sistema 2 con respecto al 1, que es el Y, coincide con el Z en sentido contrario. Y2 con Z1 con el sentido contrario. Y que Z coincide con Y. Aquí está Z y Y. Y pues sí, como dices, lo podríamos sacar por inspección más rápido, pero bueno, no hay que confiarnos, ¿no? Entonces sí puede llegar a cambiar, o en Eh, algún en dado punto, ¿no? En ciertos casos sí puede como que llegar a variar y no ser bueno, no salir así como directo por observación. no, cuando están bien asignados los sistemas de coordenadas y cumple con o sea, me refiero a que no se confíen en el sentido de que pudimos haber sacado mal estos valores.
Ah, ok, ok. Sí. ¿Sale? O que tal vez estemos teniendo un sistema mal asignado aquí, un sistema que sea, en lugar de ser dextrógiro, sea desbógiro, y eso va a hacer que esta matriz no coincida. Entonces, en dado caso, pues obviamente vamos a tener problema cuando saquemos estos valores, ya sea que los hayamos obtenido mal, aquí se va a reflejar porque no va a coincidir con la inspección visual, ¿sí? Pero también podemos tener problemas de que el sistema que estamos poniendo aquí sea desbógiro, entonces tanto el valor que obtuvimos como la inspección va a estar mal, y esto lo vamos a observar a la hora de evaluar los parámetros en esta matriz. Pero si se obtuvieron de forma correcta, si estamos plenamente conscientes de que es un sistema de estrógiro y de que los parámetros que sacamos aquí son correctos, entonces pues sí, ya no necesitamos ni siquiera hacer tanto análisis, lo podríamos sacar rápidamente por inspección, como bien lo comentas, ¿no? Porque aquí está demostrado en ambas matrices como pues lo que estamos representando en esto, al no haber cambios ya, porque no va a haber variación en esos ángulos, pues lo podemos determinar de forma de inspección y simplemente analizar esta opción en cuanto a las posiciones, ¿no? Aquí lo que puede cambiar es que ahora A sí tenga valores, ¿no? Aquí podría ser que fuera, por ejemplo, 10 unidades. Ah, lo único que Entonces, cambiaría sería como la última columna, ¿no? La única sí, como que nada cambiaría más. un poco. Ujú. Nada más checar la última columna y ver si dice aquí 10 unidades, pues entonces obviamente en Ya función sería de este ángulo ajá. que tuvimos de teta, pues sabremos si va en el eje X o en el primer elemento o en el eje Y, esos Ah, 10, ujú. ¿no? O el ángulo que hayamos obtenido aquí, pues será lo que se cambie. Y el valor de D, pues va a ser aquí directamente plasmado. Pero sí, digamos, si estamos convencidos de que los valores de teta y alfa que obtuvimos en los parámetros de Denavik fueron los correctos, este pedazo cuando son las prismáticas, como en estos dos, se pueden sacar rápidamente con inspección, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a multiplicarlo para obtener el modelo general y recuerden, lo podemos hacer ya sea la matriz de 1 a 0 por la de 2 a 1 para obtener la de 2 a 0, o podemos multiplicar esta, que es la de 2 a 1 por 3 a 2 para obtener una matriz de 3 a 1 y obviamente el resultado por esta. Entonces, como lo quieran, lo hacemos, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar? Voy a borrar algunos de estos, a ver si no borro la matriz. Pues primero las dos prismáticas, ¿no? Para que salga otra igual. ¿Estás? Ah, ok, Sí. a ver, Ajá. vamos entonces. Dice su compañero Uriel, vamos a multiplicar estas dos y lo que vamos a obtener, lo voy a poner acá de este lado, que va a ser la matriz entonces de 3 a 1. Así, ¿sale? Esa es la matriz que vamos a obtener de este lado. Y lo que vamos a hacer es multiplicar esta fila por estas columnas, ¿no? Y aquí un tip, si se dan cuenta, nos está dando la matriz identidad. Lo más seguro es que esta orientación nos dé igual y lo único que va a cambiar son las distancias, pero ahorita lo analizamos rápidamente. Entonces, esta matriz, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Para el primer elemento, la primera fila por la primera columna. Entonces tenemos 1 por 1, me da 1 más 0, 0 y 0. Entonces este primer componente me dio 1. Voy a cambiar de fila y mantener la misma columna. Ahora tengo 0 por 1, 0, 0, 0 y 0. Y el tercer fila, primer columna. 0, 0, 0 y de 2 por 0, 0. Y este elemento, como es el de perspectiva, bueno, sabemos que nos va a dar 0, pero lo seguimos checando. Es todo por este vector, ¿no? Entonces 0, 0, 0 y 0. La segunda columna, vuelvo a empezar con la primera fila de esta y ahora cambio de columna hacia esta otra. Entonces tendríamos 1 por 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? En el segundo elemento tenemos aquí
segunda fila, 0, 0, 0 y 0. Y en la tercera tendríamos esta tercera fila por esta segunda columna. Entonces tenemos 0 por 0, 0. Menos 1 por 1 me da menos 1, 0 y 0. Entonces aquí tendríamos el menos 1. Y este pues va a ser 0. Voy a darles un poquito de espacio. Y la tercera columna. Entonces vuelvo a empezar en filas, pero ahora va a ser por esta columna. Tenemos 1 por 0, 0, 0, 0 y 0. La siguiente, segunda fila, tercera columna, 0 por 0, 0, 0, 1 y 0. Aquí nos dio 1. Y en la tercera fila, por tercera columna, 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, de 2 por 0, 0. Entonces todo este componente me dio 0. Este nos va a dar 0. Y las distancias. Veamos esta columna, que es primer fila por la cuarta columna. Tenemos 1 por 0, 0, 0, 0 y 0. Entonces aquí me quedó 0. La segunda fila, me voy con esta segunda fila por cuarta columna. 0, 0, D3, 0. ¿No? Entonces aquí sería D3. Y acá abajo, darle espacio aquí, sería en la tercera fila por cuarta columna. Entonces sería 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por D3 me da 0, y D2 por 1 me da aquí D2. ¿Vale? Y este me va a dar 1 como resultado. Entonces ahí quedó, ¿no? Vean cómo tuvimos que esta matriz que multiplica pues mantuvo la orientación, la misma orientación y el mismo posición por la cuestión de la identidad, pero pues por la forma como están en estos, nos va a provocar que cambie esta posición de esta matriz y se vea reflejada en en la posición Y, ¿no? Pero bueno, esta todavía no es la total, necesitamos la última. Y esta sería la de 3 a 1. Ahora lo que tenemos que hacer es la multiplicación de esta matriz, lo que va a ser esta, por esta, ¿no? Esa fila por esta columna para obtener la matriz de 3 a 0, ¿no? Y déjenme ver. Bueno, voy a borrar esta de la de Denavit. Ya que esta ya la ocupamos. Y voy a poner ahí el resultado. Ok, entonces aquí sería la matriz de 3 a 0. Y va a ser la siguiente. Entonces tenemos aquí, va a ser fila por columna. Entonces tenemos la primera fila. Coseno de teta 1 por 1, pues me va a dar coseno de teta 1. ¿Sí? Y luego tenemos seno de teta 1 por 0, por 0, 0. Entonces todo este elemento nada más nos dio coseno de teta 1. Bajo a la siguiente fila. Entonces ocupo la siguiente fila por la primera columna y tenemos seno de teta 1, 0, 0 y 0. Entonces aquí tendremos seno de teta 1. La tercera, tenemos esta, será 0, 0, 0 y 0. Y la cuarta pues también nos va a dar 0. Vamos a la siguiente columna de esta matriz y volvemos a empezar con las filas y ahora cambiamos de columna en Tenemos coseno 0, 0, 0 y 0. Este nos da 0 aquí. En este de abajo, pues quiero suponer que nos debería de dar 0 también. Vemos la segunda fila, segunda columna. Seno 0, 0, 0 por menos 1, 0 y de este a este 0. Ok. En este nos debe dar ya sea 1 o menos 1. Vamos a ver. Tenemos la tercera fila, segunda columna. 0, 0, 1 por menos 1, menos 1.
De 1 a 0. Entonces tenemos aquí menos 1. Y esta va a ser 0. Tercer columna. Aquí, como se pueden dar cuenta, pues tendría que ver el complemento. Si ya hubo coseno y seno, aquí debería estar el menos seno, coseno. Bueno, por este signo negativo, tal vez los signos cambien. Ahorita lo analizamos. Y aquí terminaríamos con el análisis de las posiciones. Bien, bueno, tercer columna sería la primera fila por la tercera columna. Y tenemos coseno de 1 por 0. Y ahora tenemos menos seno de 1 por 1 menos seno de 1, ¿no? Menos seno de teta 1, que sería perdón, es primera fila, tercera columna. 0, menos seno de 1, 0 y 0. Nada más que ese elemento. En la siguiente tenemos segunda fila, tercera columna, segunda fila, tercera columna. Seno de 1, 0, coseno de teta 1, coseno de 1, y luego tenemos 0 y 0. Ya no hay más componentes ahí. Y en la tercera fila, tercera columna. Entonces, vamos a ver cómo queda. Debe de ser un 0, pero veamos. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y de 1 por 0, 0. Ahí está. Y ya la parte de las posiciones. Tenemos que es primera fila por cuarta columna. Entonces tendríamos coseno por 0, 0, menos seno de 1 por D3, seno de 1, menos seno de 1 por D3, o le voy a poner D3, perdón, D3 por seno de 1, ¿sale? Y aquí, este es el primer componente, que sería esta primera fila por tercera columna. Este 0, menos seno de 3, 0 y 0. Ok, ya no hay más elementos. Acá abajo entonces debe ser el complemento. Sería segunda fila, cuarta columna. Seno 0 es coseno de D3. Entonces le voy a poner aquí D3, coseno de 1. Coseno de 1. Sí, sería 0, coseno de 3, 0 y 0. Y en el último, vamos a ver que en este sería la tercera fila, cuarta columna. Entonces tenemos 0, 0, D2 más D1. O voy a poner D1 más D2. Y el último elemento pues va a ser. Ok, entonces esta sería la matriz que resulte de todo el manipulador. Entonces, aquí lo que nos está indicando sería lo siguiente. Vamos a suponer que por ejemplo, tuviera yo aquí un eslabón de este tipo y aquí tuviera otro, ¿no? Y con respecto a esta base, ¿sí? Va a girar de acuerdo a este primer elemento, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el punto que tenemos aquí? Este punto final, ¿de quién va a depender? Pues de acuerdo a la matriz que acabamos de obtener, dice que, por ejemplo, la posición con respecto a X, ¿de quién va a depender? Dice que depende de la distancia 3, ¿sí? Y del valor del seno, ¿sí? Entonces, en función de de este seno, o del menos seno, que es en este caso, vamos a depender de este ángulo que tengamos aquí. Y en función de eso vamos a tener el valor de esta coordenada, de X, ¿no? Si en este caso tenemos un ángulo positivo, pues nos vamos a ir hacia el lado negativo de esto. Vean. Si yo tengo un giro positivo de alfa, por ejemplo, perdón, de teta.
Si yo lo giro, en este caso teta vale 0 como inicial, pero si yo hago un giro de 10 grados, es equivalente, de acuerdo como tenemos aquí la topología, un giro en este sentido, así. Entonces pasaríamos este eslabón al girarlo, quedaría proyectado más o menos por este lado. Y si se dan cuenta, queda en el rango de las X negativas. Por eso al tener, por ejemplo, seno de 90 sería 1, pero la distancia de 3, ya aquí estamos involucrando el signo, que queda del lado negativo de X. Y depende del D3. ¿Por qué? Porque si D3 es más corta, pues ese valor será el mismo que se proyecte en X del lado negativo. ¿Sí? ¿Cuándo va a proyectarse del lado positivo? Pues cuando el ángulo sea, digamos, negativo o esté girando hacia este lado. Hacia este lado. Y con el negativo que ya tenemos preestablecido de la ecuación, pues nos hace que quede en la parte positiva. Entonces vemos que sí está coincidente. Lo mismo para el valor en Y. En este caso va a depender del coseno de ese ángulo. Y este ángulo, por ejemplo, si fuera 0, pues vemos que como está aquí, que todo el valor de esa distancia está de D3 está recayendo en el valor de Y. Entonces, aquí que está D3, si no tuviéramos movimiento en este ángulo, pues va a trabajar sobre todo este eje, sobre Y0. Por eso es que aparece aquí, ¿sí? Y en función de este coseno. Y el Z, si se dan cuenta, Z únicamente va a depender de nuestro valor inicial que tenemos en D1, que está aquí, este valor de D1, que pues puede ser la altura de la base, del eslabón de la base, que no va a estar cambiando, pero el que sí va a estar cambiando es este valor de D2 que tenemos aquí, que se va a estar, en este caso, elevando o contrayendo, y esta Z pues va a depender únicamente de esos dos valores. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo el ángulo teta aquí y lo hago girar, pues este Z no se va a ver afectado, y aquí lo podemos visualizar, que esta posición de Z en esta última matriz solo va a depender de esos dos componentes, ¿no? Y ven, aquí lo que nos está indicando también es que, por ejemplo, va a coincidir el eje Y del sistema 3 con respecto al Z0 en sentidos contrarios. Vean, aquí tengo Y3 y coincide con Z0 en sentido contrario. Y esos no van a cambiar. Por eso tenemos aquí un 1. ¿Por qué? Porque esos son, digamos, los ejes que van a coincidir y que van a hacer que rote el manipulador. Entonces, esos no, sí, no puede cambiar ese valor porque sería romper la estructura del robot, ¿no? Entonces, por eso es nuestro punto de pivote. Y lo que va a cambiar la orientación de los demás elementos, por ejemplo, de Z con respecto a X o con respecto a Y, va a cambiar. El sistema Z con respecto a X y con respecto a Y cambian. Aquí está su proyección. O el otro que va a cambiar también la proyección, pues va a ser X del móvil con respecto al fijo. Igual va a cambiar X con respecto a X y va a cambiar X con respecto a Y. ¿Y de qué depende? Pues del único valor angular que tenemos en este manipulador, que va a ser de teta 1. Entonces, se dan cuenta, es un modelo matemático muy sencillo de cinemática directa que nos permite identificar cómo van relacionando físicamente los componentes de esta matriz que estamos obteniendo con la posición y la orientación de este manipulador. Lo que les decía al principio, aquí hay que tener cuidado, que a la hora de estar nosotros sustituyendo los valores que encontramos, por ejemplo, estos valores de teta, aquí pues vamos a encontrar esta orientación y esta posición que va a depender de los valores que le demos a D1, los valores que podamos tener en D2 y en D3, para sacar esta posición y esta orientación. ¿Sí? Y eso, al darle más valores, pues vamos a obtener un volumen de trabajo que les decía, ¿no? Por ejemplo, este punto aquí. Lo hice un poquito más largo, permítanme. Ahí sí, tratando que quede en el centro. Ese volumen de trabajo lo podríamos tener sin problemas, encontrarlo con respecto al manipulador, pero lo que sí no vamos a poder hacer es que coincida, por ejemplo, la orientación. Si yo decido, por ejemplo, este punto que está aquí,
¿no? O este otro, déjenme tratar de dibujarlo aquí. Ese punto, si yo lo quisiera encontrar con la cinemática inversa, le tendría que decir que el punto que deseo es esta coordenada, sí la va a alcanzar, pero debo de tener cuidado con qué orientación se la estoy pidiendo. Si yo se la pido con esta orientación, así, igual como está aquí, no la va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque se supone que al ir girando, la orientación de va a también cambiar en función de este mismo. Y para hacer que se conserve la misma orientación que está aquí, además de girar en la base, tendría que hacer un giro en este eje. En este eje, tendríamos que hacer que girara esto. Voy a cambiar de color. Oh, perdón. Tendríamos que tener un giro extra aquí para hacer que este último elemento en el punto se alinee, ¿sí? Pueda hacer giros así positivos y con ello hacer que esta orientación pudiera coincidir con la deseada. Eso era lo que les decía. Cuando estamos analizando la cinemática directa, tenemos que ver el alcance del volumen de trabajo de nuestro manipulador, pero también las orientaciones que podemos desarrollar. Y también aquí les comentaba, cuando tenemos manipuladores de 3 grados de libertad, lo que podemos únicamente alcanzar son posiciones y las orientaciones se complican, no las podemos tener con completo control, es decir, no puedo yo cambiar una orientación, decir, por ejemplo, que voy a insertar una pieza con esta orientación deseada, solo con 3 grados de libertad, no lo voy a poder cumplir, solo voy a poder cumplir la posición, pero la orientación va a estar siempre con la misma orientación del último efector, del último eslabón, ¿no? No va a haber cambio. Entonces, por eso, para poder controlar también la orientación, se necesitan agregar grados de libertad y podrían ser mínimo 2 grados de libertad para poder hacer este giro aquí o una elevación, ¿no? Entonces, tenemos ahí elevación, desviación y giro, que son los ángulos en la muñeca. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, perfecto. Ok. Voy a borrar todo esto. De todas formas, aquí aparece en la presentación. Simplemente para corroborar lo que nosotros obtuvimos. Y vemos que los ángulos, tenemos teta 1, que era la variable. Los otros dos eran 0 y son constantes. Alfa, tenemos 0, menos 90 y 0. Coincido con lo que sacamos nosotros. Las distancias A, todas nos dieron 0. Y las variables que decíamos, la primera D fue constante, pero D2 y D3, de acuerdo a la estructura de nuestro manipulador, son las variables. Y ahí están ¿cómo se llaman? Las matrices que fuimos obteniendo, ¿no? La de 1 a 0, que era una matriz de rotación. Vean cómo coincide el eje Z con el eje Z en el primer par. Y esta orientación pues depende del ángulo que exista entre teta 1. La identidad en la 3, porque vemos que los dos elementos son iguales y solo va a cambiar la distancia que existe entre ellos de 3, de 2 en el segundo caso, pero aquí sí hay un cambio de orientación, vean por la forma como viene estos sistemas y aquí se expresa. Y el resultado que nosotros llegamos al hacer las multiplicaciones igual, coseno, seno, menos seno, coseno, el pivote aquí. La distancia en X depende de menos el seno por D3, la distancia en Y del coseno por la D3 y en Z simplemente de 1 metros. Entonces, sí nos quedó, ¿no? Fue exactamente como lo analizamos. Entonces, la próxima sesión, yo creo que sí mañana sí vamos a tener evaluación. La verdad no la quise poner el día de hoy, pues porque regresábamos de una pausa y no quería que me dijeran, no nos avisó con tiempo, ya que no los quise molestar en su descanso, pero el día de mañana sí ya tenemos la evaluación, ¿no? Entonces ya vieron ahí en Scholar, ya la subí. ¿Hasta qué tema va a venir? Hasta lo que va a ser transformación homogénea. No vamos a ver nada ahorita todavía de Denavit y Hartenberg, ni de los parámetros, ni sacar la matriz final, solo hasta matriz de transformación homogénea. Es decir, como si estuviéramos trabajando de inspección, ¿no? Como estas últimas que hicimos aquí. Ay, estas ni asignación de sistemas todavía no. Hasta aquí, hasta inversa todavía. Ok. ¿Vale? Ya lo de Denavit, la asignación y Denavit es para la siguiente evaluación, que probablemente sea el final de este mes.
¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, comentario? Mm, Puso David algo en el chat. Sí, va a subir las presentaciones en YouTube. En YouTube. Ah, sí, hoy se las subo, perdón. Ya las tengo, ya las acabé de editar. Bueno, algunas que teníamos que editar. Las subo ahorita y ahorita se las mando, ¿no? Sí, profe, gracias. Ok. Ah, sí, ya vi el mensaje de David. Ok. ¿Alguien más?